De regreso al escenario, puntos y enfoques, la entrega de este martes 6 de octubre, momento para dar la entrada, las buenas tardes, la bienvenida a nuestro estelar coanfitrión, comentarista de lujo de este programa, es académico, es además periodista, Alejandro Esteban Contreras, el director de la Escuela de Comunicación Social de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Buenas tardes, Alejandro. Buenas tardes, Carlos. Saludos al maestro Emanuel y a toda nuestra teleaudiencia. Como siempre, un gusto, un placer inmenso interactuar con cada uno de ustedes aquí en Puntos y Enfoques, modo virtual. Seguimos en cuarentena todavía, aunque usted no lo crea. Sí, Seguimos en el cuarentena toque de queda rige a partir de todavía. las 9 de la noche, para los que se le había olvidado, pues a partir de las 9. Ya Emanuel nos habló de su encuentro de hoy con el presidente de la República, así es que estaba en Palacio el Manuel, hombre, ya da, con la Sociedad Dominicana de Diarios. ¿cuánto van? Ya van No, dos no, ese visitas hombre, ya. un hombre No, presidencial, él va a eso mantener se ese encuentra a tipo cada de momento con el comunicación presidente. con los diferentes sectores. Es un, Sí, es un cambio de 180 grados, porque ¿cuántos encuentros de ese tipo hizo Danilo en 8 años? bueno. Así, de esa En manera, menos de 100 días, en me- menos de 100 días, en menos de 60 días, el yo no presidente recuerdo, yo no recuerdo. Abinader ha hecho más que lo que hizo Danilo en sus 8 En años. 8 años, más encuentros con sectores de los medios de comunicación y la prensa y más apariciones públicas del presidente hablando en nombre del gobierno. El presidente Medina delegaba Directamente. directamente. El presidente Medina delegaba. Era muy raro, salvo los discursos programados que tenía para un tema puntual. Pero en esa dinámica diaria no lo hacía ni el presidente Medina ni el presidente Fernández tampoco. Es un estilo comunicacional diferente. El que está Más más directo. directo, mucho más directo. Sí. Bien, entre los temas nacionales de hoy está el tema del presupuesto, Alejandro y Emmanuel, que siguen el tapete, la ponderación sobre la formulación del presupuesto, la Ley General de Ingresos y Gastos del Estado para el año 2021, que ha provocado unos debates muy intensos y hasta protestas por el anuncio de partidas para captación de recursos que serían por la vía impositiva. Hoy ha seguido esta discusión y se ha trasladado al seno de la Cámara de Diputados. El presidente de ese órgano, Alfredo Pacheco, emitió declaraciones hoy diciendo que se va a escuchar a todos los sectores. El tema sigue en la palestra. A ver qué les parece a ustedes la evolución, hacia dónde vamos a llegar con este tema que le ha provocado, si se quiere, la primera situación inesperada y adversa, indeseada al presidente Luis Abinader. Bueno, vamos a decir que este es el primer encontronazo del gobierno presente, actual, con los diferentes sectores, especialmente con los sectores partidarios y de oposición. E incluso el fenómeno ha traído alguna contrariedad entre algunos funcionarios y algunos representantes del propio partido de gobierno en el Congreso. Pero a mí me luce que este proyecto de presupuesto es De una un gran, millón de millones, un de billón, un millón de millones. billón 37.000 millones de pesos. A mí me parece que ahí hay una serie de impuestos colocados que pudieron haber sido previstos como muy controversiales, como ese del impuesto del 3% a la tarjeta A las con la compras con la compra tarjeta de crédito. con tarjeta de crédito Compren internacional dólares, compren dólares, compren en en el dólares. exterior. Sí. Y el más sensible todavía, el sueldo 13, el impuesto al bono navideño o regalía navideña. Eh, este último es muy, muy sensible, pero para mí que eso pudo haber sido parte, como te decía ayer, de un error calculado, como que se,
como yo presiento que eso son de las cosas que el gobierno va a quitar o a modificar o a cambiar por otras medidas, y podría salir en esos cambios, digamos, airoso de la situación de confrontación, porque se crea una expectativa negativa y luego se le responde positivamente a la comunidad nacional. Pero esto debe ser parte de un proceso de diálogo, de debate, de concertación, sobre todo en el seno del Congreso, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, y ojalá también que se repitan aquellas experiencias que fueron digamos, las que marcaron la etapa del Congreso de Antonio Guzmán y Jorge Blanco, que era un Congreso, me acuerdo, la Cámara de Diputados dirigida por Atoy Decán, mucho más abierto a la participación de agentes de la sociedad civil, de academias y de otros sectores, colegio médico, colegio de abogados, etcétera, con los que se discutían los presupuestos. Y entonces se lograba una versión más consensuada. Este esquema actual, esta fase actual por la que atravesamos, se presta mucho más y hay mucho mayor madurez para que este periodo de previa conocimiento y aprobación del documento sea utilizado para ese diálogo, esta concertación, y que deberá concluir con un acuerdo que beneficie y responda a todas las partes, al gobierno y a los sectores privados y a los sectores laborales que pueden considerarse afectados en esta versión preliminar del presupuesto. De modo que es un problema de entrenamiento en el ejercicio de las prácticas democráticas. Ciertamente el gobierno necesita crear un clima favorable. Este va a ser su primer proyecto de ley de ingresos y gastos de la nación, que se va a presentar en el marco de una pandemia, de una crisis muy fuerte, y que además ya viene precedido por esa reacción de la opinión de sectores de clase media y sectores progresistas del pasado fin de semana, cuando se dieron a conocer algunos atisbos de los impuestos transitorios, entre comillas, que se quisieran colocar para poder financiar las actividades del gobierno para el próximo año. Decimos transitorio porque desde el año 2000, el gobierno de Hipólito, en el gobierno de Leonel, en el gobierno de Danilo, cada uno al llegar al poder, colocaron en esos ajustes fiscales, en esos parches fiscales que históricamente hacemos, impuestos transitorios. Hay varias medidas impositivas transitorias que aún se mantienen vigentes, entonces siempre hay ese recelo en la sociedad cuando le hablan de los famosos impuestos transitorios, entre comillas. Esa concertación, como ha señalado Emmanuel, es fundamental. El gobierno no puede afrontar solo lo que implica un presupuesto y un ajuste fiscal. Tiene que contar en estas circunstancias, si quiere salir airoso, con el concierto de varios sectores, de los sectores de sectores económicos, de sectores de los medios de comunicación, en fin, crear un escenario de sensibilizar en torno al proyecto, en torno a la situación en que se encuentran las finanzas públicas, de tal manera que en ese escenario, en ese marco, pueda ser posible una aprobación que no genere tantos inconvenientes. No puede ser evidentemente una imposición. Esta es la prueba de fuego, la primera prueba de fuego para esta administración sería, y para el Congreso también, el Congreso que inició, un nuevo Congreso también, este proyecto, que se cree ese clima de concertación y ese clima de participación, y que sea
fruto entonces de ello, que salga finalmente la aprobación de la ley, la aprobación del presupuesto. No como tuvimos históricamente en los últimos 10 años, 12 años, que se aprobaba tal cual lo enviaba el Ejecutivo y los sectores no tenían ninguna participación, y si iban a una vista pública era prácticamente a perder el tiempo porque se le escuchaba por puro protocolo. Al final el Congreso aprobaba sin siquiera una mínima modificación lo que había enviado el Poder Ejecutivo. Ya eso debe de cambiar, debemos de evolucionar, y vamos a ver si comenzamos en esa tesitura con este gobierno y la aprobación del presupuesto del año 2021. Hay que decir que esto ha generado también, ha traído al debate el tema de las exenciones fiscales. Bueno, Y el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Miguel Seara Jato, ha puesto el dedo sobre la llaga, diciendo que se va a revisar las exenciones una por una. Aunque él dice también que hay que hacerlo una por una porque hay compromisos creados, compromisos que tienen carácter legal. Y la gente del pueblo y muchos en redes están planteando esto. Aquí hay unos sectores privilegiados con exenciones. Y además hay unas distorsiones. Se ha mencionado, ¿qué es lo que se pretende? Obtener unos recursos extras penalizando la producción, es decir, al que trabaja, el salario 13. Pero es una barbaridad. O sea, usted va a penalizar al que produce, el esfuerzo propio, penalice a otro sector o quite exenciones. ¿Cuánto se ahorraría en el presupuesto si se elimina el barrilito y otros privilegios irritantes de senadores y diputados del presupuesto nacional? Tendríamos que tomar lápiz con un economista, nos hace falta Radamés hoy, para ir desmontando cosas y hacerlo como una economía de buen padre de familia. Quitamos esto de aquí y lo pasamos para allí. Nos ahorramos aquí y aquí están los recursos que queramos. ¿Cuántos miles de millones se pretende obtener mediante un impuesto al salario 3? ¿Cuánto se pretende obtener mediante un 3% de gravamen para las compras en dólares con tarjetas de crédito? Que normalmente son las compras de menos de los $200, la compra que la gente hace ahí de clase bienes normales. media, la clase media. Sí. Entonces, ¿cuánto se pretende buscar? ¿Cuánto se ahorraría si se eliminan esos privilegios? ¿Cuánto se ha ahorrado ya el gobierno eliminando las nóminas excesivas, innecesarias? Por ejemplo, en el Ministerio de Exteriores se ha hablado de 1.700, creo, 1.000 no sé cuántos millones de ahorro en un solo ministerio. Necesitamos entonces mayor disciplina fiscal, pero si se quieren crear nuevas cargas impositivas, vamos a penalizar los sectores menos productivos, vamos a penalizar el juego, los casinos, las bancas de apuestas, de lotería y deportivas que pululan en el país, que están multiplicadas más que escuelas, más que hospitales, más que clínicas, más que centros de salud de cualquier tipo, más que farmacias. Yo creo que solo hay más colmados en el país que bancas de apuestas como unidad individual económica. Entonces, ¿por qué no enfocarse hacia ahí? Hacia el vicio, hacia lo improductivo, o sea, a lo que es un impuesto selectivo, no un impuesto que está focalizado a penalizar el ahorro. Entonces aquí es como penalizar el ahorro. Entonces aquí es un peligro, trabajar es un problema en este país, no vale la pena. O sea que hay que fomentar la vagancia y el vicio, porque si usted trabaja, lo penalizan, tiene que entregar parte de su esfuerzo para propiciar la solución de déficits que nunca terminan. Ese presupuesto se admite que va a tener
o que se aspira a que el presupuesto, el déficit fiscal sea del 3%, porque actualmente anda en el 9%, Castillo, más o menos, la diferencia es de 6, ¿verdad? El déficit. Sí. Sí. Actualmente, con respecto al PIB, anda en el 9%. Entonces, Y se aspira a que llegue al 3 para ahorrar un 6, pero sigue siendo déficit. Es como el tema de la energía eléctrica. Sigue siendo deficitario. Ese déficit convierte en endeudamiento. Para poder entonces, cubrirlo. ¿cuándo vamos a terminar con eso? Es un círculo vicioso. Es un círculo vicioso. Pero eso fíjate, hay que ponerle... yo creo que aquí ha pasado algo. Aquí ha pasado algo y es inexplicable, porque el nuevo grupo de gobierno es una tecnocracia con bastante pupitre. Sí. Una aristocracia profesional de bastante buen nivel en muchas áreas del saber. Sin embargo, han construido el instrumento más importante que tiene la nación para manejar los recursos y orientar hacia objetivos de desarrollo, es el presupuesto. Pero claro. el presupuesto hay que presentarlo con una conceptualización que indique una visión doctrinal, que indique una visión ideológica para discriminar sobre los fines más importantes a los que se va a dirigir el presupuesto, que indique los criterios para asignación de los recursos, que pueden ser criterios de eficiencia, que pueden ser criterios de licitud, que no se viole la ley, que pueden ser criterios y deben ser criterios de eficacia. Todo eso debió ser parte de una introducción de eso. Por ejemplo, estamos frente a un COVID, una pandemia. Eso genera necesidades y genera gastos que el gobierno lo está haciendo y sacrificio entonces. Entonces, esos gastos, ¿de dónde van a surgir? Pero si tú necesitas gastar más para enfrentar la pandemia, la educación, la salud, etcétera, etcétera, tú necesitas también demostrar capacidad de austeridad, de reducir los gastos superfluos, que como se ha denunciado en el anterior gobierno, eran multimillonarios los gastos superfluos, o la utilización de recursos, o la misma... Elimina todo eso, una tijera. Pero es decir, ¿en cuánto se está eliminando la corrupción en este presupuesto? ¿En cuánto se está eliminando la dilapidación de recursos en este presupuesto? Para entonces destinar esos ahorros a las necesidades del presupuesto para el 21. Es decir, que creo que el gobierno ahí ha fallado en la conceptualización y en la debida comunicación de esa conceptualización frente a la sociedad nacional. La justificación. Por eso ha habido reacciones emotivas, iracundas y de todo tipo frente a proyectos de impuestos, algunos de los cuales son muy desagradables para una buena parte de la población. De modo que eso parece que faltó. Yo partía de que son tan inteligentes que habían puesto impuestos desagradables a pota, como lo decíamos ayer, para generar una controversia que al fin y al cabo ellos la iban a resolver. Pero parece que no fue así. Sí, hablamos de ese clima favorable, inteligencia de esos tecnócratas. De comunicarlo, porque hay que justificar ante una población. Es una población que está crispada, que está molesta, que está enojada, que está hipersensible. Tú no puedes, antes de darle las explicaciones correspondientes, como ha señalado Emanuel, de una manera didáctica, sencilla, familiar, como hacía el profesor Juan Bosch, explicar, mire, el presupuesto es de tanto, no hemos ahorrado X cantidad, el sacrificio del gobierno en un plan de austeridad es este. Entonces, incluso debieron haberlo consensuado internamente. Con los legisladores, con los sectores. Con los legisladores porque tienen contradicciones partidistas ahora que son con el partido, para que el elemento político sirviera de filtro de cualquier
torpeza que se pudo haber cometido. Y un grupo de defensores, personas que defendieran Sí. el proyecto, legisladores del partido, funcionarios, pero como Carlos le gusta siempre hacer esa analogía, ¿verdad? Un grupo de músicos, pero con la misma partitura, pero se notaba que estaban fuera de tiempo, que había personas que iban por una vía y otros por otra, que hasta se esgrimió públicamente esa diferencia entre un asistente del presidente, un diputado y la senadora Farideh Raful. Y eso es muy grave. Yo creo que por la capacidad que tiene el presidente actual, sobre todo en comunicación llana con los diferentes sectores, el proceso que viene ahora, de ahora hasta diciembre, cuando se apruebe, cuando se someta a aprobación en el Congreso, es tiempo suficiente para que estas cosas sean filtradas, purificadas y ungidas, como dirían algunos. Ungida, bueno, está bien, hay que untarle un aceite entonces que sea mágico y que tenga poderes curativos extraordinarios y sobre todo en base a la fe, porque la fe mueve montañas. Que hacerle un bálsamo. Vamos a la pausa. Estamos en Puntos y Enfoques. Aquí presentamos a ustedes actualidad informativa en perspectiva. El compromiso es ejercer periodismo con responsabilidad.